Gloria a Dios, hermanos. Dios los bendiga a todos en esta tarde. Gracias, Jesucristo. Gloria a Dios. Bienvenidos a la casa del Señor, la casa de oración. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos. Acompáñenme. En el libro en la carta del apóstol San Pedro, primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3 al 5. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gloria a Dios, hermano. Promesa de vida eterna para todos los que creen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a su santo nombre. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, ¿verdad, hermanos? Que se manifieste, ¿verdad? Que sea Él hablando, ¿verdad? Su palabra por medio del Santo Espíritu, ¿verdad? Usando mi boca, ¿verdad? Mis labios. Padre eterno, Dios todopoderoso, bendito Dios. En el nombre de Jesucristo, Padre, te damos gracias, Señor, por este honor, por este privilegio, Padre, de poder venir delante de tu presencia, Señor, para alabarte, para adorarte, para exaltar y proclamar tu santo y poderoso nombre. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que te manifiestes, Señor, con la palabra de tu poder, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Danos sabiduría, entendimiento, inteligencia y conocimiento tuyo, bendito Dios. Padre, te pedimos, Señor, por mí, tus siervos, que me des a mi palabra, Señor, al abrir de mi boca, que sea palabra de Dios y no de hombre. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, el Santo de Israel. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Vamos a discernir un poco de la esperanza viva que hay en nosotros, hermanos, por el poder de Dios que nos guarda para salvación en el día futuro. Amén. Gloria a Dios. Creo que con eso dije mucho, ¿verdad? Es la prédica de esta tarde, ¿verdad? Gloria a Dios. Aunque el título, después le ponemos el título, ¿verdad? Podrían ir muchos títulos. Podría ser religión versus cristianismo. Podría ser fanatismo versus fe y esperanza. Podría ser un evangelio distorsionado, ¿verdad? Comparado al evangelio de Cristo. Gloria a Dios. Vamos a discernir lo que el apóstol Pedro le está diciendo a la iglesia, hermano. Gloria a Dios. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Gloria a Dios. Dice el apóstol, ¿verdad? Que es según, ¿verdad? Que Jesús, Dios nos ha hecho renacer, dice, según su grande misericordia. Y cuando dice, ¿verdad? Según su grande misericordia, no es lo mismo que decir, bueno, según dijeron por ahí, o según me contaron, o según me enseñaron, o según, ¿verdad? Alguien dijo, o según ahí andan diciendo. No, es según Jesucristo, o sea, que es según la verdad, porque no hay otra verdad más que la verdad de Cristo Jesús, hermano. No hay otra verdad que la palabra de Dios. No hay otro libro verdadero que hable de Dios, que hable la palabra de Dios. No hay otro libro, ¿verdad? Como la Biblia que conocemos hoy en día. Y es según, ¿verdad? La salvación que viene, ¿verdad? Por medio de Jesucristo, ¿verdad? A nosotros es según su grande misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Ninguno de nosotros, ¿verdad? Merecíamos el sacrificio de Cristo. Ninguno de nosotros merecíamos que Él derramara ni siquiera una transfusión de sangre que diera el Señor, ¿verdad? En la cruz roja para salvarnos la vida. No merecíamos ni una gota de su sangre, sino que es por su pura misericordia es que hemos recibido salvación y vida eterna por nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Dice, según su grande misericordia. ¿Qué fue según su misericordia? Dice el apóstol, nos hizo renacer. Diga, renacer.
Somos nueva criatura, somos nacidos del agua y del Espíritu por el poder de Dios que resucita a los muertos. Gloria al Señor Jesús. El Señor mismo nos hizo renacer. ¿Para qué nos hizo renacer? Dice, para una esperanza viva. ¿Cuántos tienen esa esperanza viva en sus corazones? ¿Cuántos tienen esa esperanza viva y no una esperanza muerta en Jesucristo? Porque en Jesucristo la esperanza está viva, no puede morir nunca, porque Él no muere jamás. La muerte no lo pudo vencer, ni lo venció. Él está sentado en el trono de gloria, esperando, ¿verdad?, la resurrección o el venir a resucitar a su iglesia, bueno, a los que están muertos, y llevarnos, ¿verdad?, a los que estén vivos, ¿verdad?, según, ¿verdad?, el evangelio que nos ha sido enseñado por medio de la palabra de Dios. Unos esperan la resurrección en la tumba, ¿verdad? Otros esperamos la resurrección de los hijos de Dios, ¿verdad?, de la iglesia, estando vivos todavía, si es que el Señor viene, ¿verdad?, en nuestra dispensación, en este tiempo. Dice, por la esperanza viva, ¿en qué está basada? En la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cuál es nuestra esperanza viva? Es la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El Señor Jesucristo ha resucitado a los muertos para darnos esa esperanza viva. No es una esperanza muerta, es una esperanza viva porque Él vive, y la esperanza está puesta en el que tiene la vida eterna, en el dador de la vida, en el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Gloria a Dios. Dice el 4, dice, para una herencia incorruptible. El Señor tiene algo maravilloso para ti, hermano. Si tú estás aquí en esta tarde, tú vas a recibir una herencia incorruptible, una herencia inmarchitable, una herencia que no tiene falta, una herencia que es poderosa en Cristo Jesús. Gloria a su santo nombre. Esta herencia incorruptible, incontaminable, que el hombre no puede contaminar y no puede destruir, ¿verdad?, inmarcesible, que no pasa, ¿verdad?, tampoco de moda, dice, está reservada en los cielos para vosotros. Esta esperanza, esta herencia es para vosotros, dice el versículo 5, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser revelada en el día postrero. Amén. Gloria a Dios, hermano. Esta herencia de vida eterna está guardada en los cielos por medio de la fe en Jesucristo. Gloria a Dios. No hay fe en otra persona, no hay fe en otra palabra más que en la de nuestro Jesucristo. Amén. No hay fe en otro nombre más que en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice el Señor, bueno, dice el apóstol Pedro, ¿verdad?, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Diga, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, hermano. Usted está guardado por el poder de Dios mediante la fe. Si usted tiene fe en Cristo Jesús, usted está guardado por el poder de Dios y nada lo puede destruir, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo futuro. Nadie lo puede detener, ni el enemigo, ni el Seol, ni la muerte, ni la condenación, ni el infierno. Nada lo puede destruir porque usted tiene la fe puesta en su Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Es el poder de la fe la que nos guarda, hermano. Amén. Si usted tiene fe en Jesucristo, usted tiene el poder de Dios, hermano. Si usted tiene la fe en Jesucristo, usted tiene el poder de Dios para salvación a su alma. No necesita más que la fe en Jesucristo, y eso le da suficiente poder para el día de la resurrección, hermano. Téngalo en cuenta. Por eso es que usted persevera en el evangelio. Por eso es que usted le echa ganas. Por eso es que a usted ya nadie, ¿verdad?, lo engaña. Ya nadie, ¿verdad?, lo hace dudar. Ya nadie, ¿verdad?, lo puede sacar del propósito de Dios, porque usted tiene una convicción bien puesta en Jesucristo, porque su esperanza es Cristo y Él vive. Por eso la esperanza está viva. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Jesucristo. Esto no es religión, hermano. Esto es cristianismo puro, ¿verdad? Esto no es religión. Tristemente, ¿verdad?, el hombre pone su fe en una religión. El hombre pone la fe en los dirigentes de una religión. El hombre pone la fe en aquellos que dictaminan, en aquellos que ordenan, en aquellos que se llaman que tienen el poder, pero no tienen nada, son huecos, están podridos y están alejados del conocimiento de la verdad y no tienen conocimiento de Dios, hermano. La esperanza, hermano, es esperar confiadamente algo que se desea. La esperanza es esperar en algo confiando que lo vamos a recibir, hermano. La esperanza es esperar algo confiando que lo recibiremos. Amén. Esa es la esperanza. Es esperar algo confiando que lo recibiremos. Pero nuestra confianza está en Dios.
no en la palabra del hombre. Esta no es palabra de hombre, esto es palabra de Dios, porque así lo dice la Escritura, hermano. Esa es la esperanza viva. Usted está esperando y está confiando en Dios. Esa es la esperanza viva. Si usted confía en el Señor y usted espera en Él confiado que Él va a cumplir su palabra, que Él va a ser fiel, hermano, hasta el fin del mundo, usted va a recibir la vida eterna. Gloria a Dios, que está guardada esa herencia en los cielos para usted, hermano. Gloria a Dios, que no está en los bancos del mundo, ¿verdad? No está ahí, ¿verdad? En los bancos donde la gente guarda dinero, porque ese dinero un día va a desaparecer, hermano. Va a venir la criptomoneda y va a decir, ya no más billete, ya no más tarjeta de crédito, ahora nomás póngase el chip, la marca, ¿verdad? Y adore a Satanás y va a poder comprar, vender, andar aquí para allá, entrar donde quiera, ir a donde quiera con esa marca, ¿verdad? Del diablo, si no lo reprenda. Pero gracias a Dios, por medio de nuestro Jesucristo, que no vamos a ver tal cosa nosotros. Nosotros no vamos a tener que decidir entre si nos marcamos o no, porque vamos a estar con Cristo eternamente y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Es promesa de Dios, hermano. Amén. Así lo dice la Escritura. Usted no va a tener que decidir. Si usted tiene la fe puesta en Cristo Jesús, usted no va a tener que decidir, ¿me dejo marcar por Satanás o no? Usted va a ser salvo en ese día. Usted va a estar con Cristo el día que el mundo esté pasando esa prueba. Lo dice Apocalipsis, hermano. Así lo dice Apocalipsis. Porque su fe, su esperanza está puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Nuestro Jesucristo. Gloria a Dios, hermano, que no es la fe de un hombre, no es la fe, ¿verdad?, de un poderoso, no es la fe de un millonario, es la fe de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, hermano. Esa es la fe poderosa en la cual confiamos usted y yo. Gloria a Dios. Podemos decir, ¿verdad?, que el cristianismo no comenzó, ¿verdad?, por voluntad de hombre. El cristianismo comenzó por voluntad de Dios. ¿Qué es el cristianismo? Bueno, el cristianismo es fe y es esperanza viva, hermano. No es una religión. ¿Sabe lo que es la religión? La religión es fanatismo. Mucha gente le dice a usted, no, tú eres un fanático, tú eres un religioso. Y eso en realidad es lo que significa religioso. Una persona fanática. Pero usted y yo no somos ni religiosos, ni somos fanáticos, sino que somos hombres de fe, de esperanza viva puesta en Cristo Jesús. Somos cristianos, somos hijos de Dios por la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que somos. Y si estamos aquí es por la gracia de Dios, es porque el Espíritu Santo nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Entonces usted ya no le lavaron el coco, ni tampoco se lo ensuciaron. Usted está convencido por el poder de Dios. Usted está convencido por la palabra de Dios. Usted está convencido por el Espíritu Santo que mora en su corazón. El cristianismo comenzó, ¿sabe dónde comenzó? El cristianismo comenzó en Israel, hermano. Yo no sé cómo llegó a Roma, pero el cristianismo nunca dice, la Biblia no dice que termine en Roma. El cristianismo tiene que estar en todo el mundo. Yo no sé cómo terminó allá en Roma, pero el cristianismo comenzó en Jerusalén, hermano. Y ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa bien cierta, conforme a la Biblia, conforme a las Escrituras. ¿Sabe dónde va a terminar el cristianismo? ¿Dónde comenzó? ¿Cuántos dicen amén? El cristianismo comenzó en Israel y va a terminar en Israel, hermano. Así hizo la Escritura. Cuando venga de Sión el libertador y ponga, hermano, dice, va a poner la condenación a un lado y va a dar apertura a los hijos de Abraham, a los que descienden de la sangre de Abraham, hermano. Cuando venga de Sión el libertador y traerá juicio a Jerusalén, hermano. Ahí donde comenzó la iglesia en Jerusalén, exactamente. Ya no voy a decir Israel, porque Israel es todo el país. Voy a hablar de el lugar específico, la ciudad. La ciudad de Jerusalén es la que Dios escogió desde tiempos antiguos, hermano. Y ahí comenzó el cristianismo y ahí va a terminar, hermano. Así lo dice la Escritura. Porque el Señor, después de salvar a los gentiles, ¿sabe qué? Va a cerrar la puerta de la gracia y va a abrirle la puerta a los judíos. Por eso es que usted y yo, hoy en día, tenemos que tener nuestra esperanza puesta en nuestro Jesucristo, que nos da salvación eterna por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario, hermano. Vamos a ir directamente, quiero que me acompañe a Hechos capítulo 15. Gloria a Dios. Y vamos a ver cómo el Señor comenzó la iglesia en Jerusalén.
Hechos capítulo 15, versículo 1 y 2 dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, esto es a los hermanos, ¿verdad? Cristianos, enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Si ustedes, mira lo que estaban enseñando los judíos, los judaizantes, a los hermanos de la iglesia. Dice, si ustedes, la iglesia, no se circuncida conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Ahí comienza, hermano, la religiosidad. Ahí comienza cuando el hombre comienza a imponer sus tradiciones. La tradición de Moisés de la circuncisión, es cierto, fue dada por Dios, pero fue dada al pueblo de Israel, no fue dado a la iglesia. La iglesia no tiene necesidad de que los hombres se circunciden, eso sí está claro. No lo hacen por mandato de Dios, porque eso fue para el pueblo de Israel, no para la iglesia, sino que es lo que la palabra de Dios enseña. Es que la circuncisión que Dios ama en realidad es la circuncisión del corazón. Circuncidarnos de pecado, de maldad, de malicia. Esa es la circuncisión del corazón que Dios quiere, hermano. El Señor ordenó al pueblo de Israel como un ritual, miren lo que digo, como un ritual que todo varón, todo nacido de mujer tenía que ser circuncidado al 8º día de nacimiento. Era un ritual que se practicó por varios siglos, hermano. Pero el profeta Jeremías aclaró de parte de Dios, habló de parte de Dios y dice, el Señor lo que quiere es la circuncisión de vuestro corazón, porque son malos, malvados y andan en iniquidad, dice el Señor. Y yo quiero que se aparten del camino para que vivan, que se aparten de la iniquidad para que vivan, dice Dios. Esa fue profecía del profeta Jeremías. Esa era la circuncisión que en realidad Dios quiere de un pueblo que se consagre a Dios. La circuncisión al pueblo de Israel, hermano, fue un ritual al pueblo de Israel solamente, pero era para que se manifestara en los tiempos postreros como una circuncisión del corazón. Lo que Cristo vino a hacer a su iglesia, a los que creen en su nombre, es que Él vino a circuncidarnos de pecado de nuestros corazones. Hoy en día también muchos ponen trabas, ponen pretextos. Si no haces esto, si no haces aquello, si no haces así y si no haces allá, no puedes salvarte, no puedes ser salvo. Tiene que ser conforme a un ritual, conforme a una práctica religiosa, conforme a mandamiento de hombre o conforme a tradición de hombre. Déjame decirte que ya no es conforme a hombre, ni conforme a enseñanza de hombre, sino es conforme a Cristo, es conforme a la palabra de Dios que Él dejó establecida aquí en la Biblia, hermano. Esta es la palabra verdadera que permanece para siempre, hermano. Dice el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, ellos estaban en Antioquía, en la iglesia de Antioquía. Ellos habían visto el problema en Antioquía, que llegaban los judaizantes a decirle, hey, si no se circuncidan no pueden ser salvos. Entonces Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, tuvieron un pleito. Imagínense que el pleito que dice ahí que no fue muy pequeño, o sea, fue algo grande, hermano, que impactó a la iglesia. Era un golpe del enemigo a la iglesia que quería imponer rituales y tradiciones de hombres. Entonces en esa discusión se decidió que los apóstoles Bernabé y Pablo, como dice la escritura allí, dice, fueran a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén, con los apóstoles y ancianos que estaban en Jerusalén. ¿Por qué? Porque dice la Biblia
que en Jerusalén comenzó la iglesia, en Jerusalén comenzó el cristianismo. No comenzó ni en China, ni en América, ni en Roma, ni en ninguna parte del mundo. Dice el versículo 4, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Gloria a Dios, hermano. Vino Pablo y Bernabé y fueron recibidos en Jerusalén por la iglesia. Imagínense que la iglesia ni siquiera tiene nombre. O sea, la iglesia no tiene un nombre, sino que el nombre se le daba a la iglesia según el lugar, según la ciudad, según la localidad, según la localidad de la región donde estaba, ¿verdad? Así se le llamaba la iglesia. Si la iglesia estaba en Jerusalén, se le llamaba la iglesia de Jerusalén. Cuando ellos venían de la iglesia de Antioquía, entonces se le llamaba la iglesia de Antioquía. No había una denominación, hermano. Diga, no hay denominación para con Dios. No hay denominación. Dios no tiene denominaciones. Dios no tiene una iglesia con un nombre específico. Dios tiene una iglesia y esa iglesia son todos los que creemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la iglesia verdadera. Si tú crees en Jesucristo, tú eres la iglesia del Señor. Si no crees en Jesucristo, no eres de la iglesia de Dios. Eso es todo lo que Dios quiere. Si crees en Él y pones toda tu confianza y tu esperanza en el Dios vivo, hermano. Eso es todo lo que Dios quiere. Dice que llegaron, ¿verdad? Versículo 4, llegaron a Jerusalén y lo recibió la iglesia. Dice, los apóstoles y los ancianos. Mira lo que dice en el versículo 8, dice, y Dios que conoce los corazones, Dios conoce los corazones. Dios sabe quién es religioso, fanático, ¿verdad? Fanático, religioso es lo mismo. Si usted dice, yo tengo mi religión, déjeme decirte, lo siento por usted es un fanático. No hay religión en la Biblia, todo es fe en Jesucristo. Fe en su nombre. Dice, Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Gloria a Dios, hermano. Nosotros tenemos el testimonio vivo de Cristo porque se nos ha concedido el Espíritu Santo para creer solamente en la palabra de Dios y en el Cristo vivo. Dice el 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros. ¿Quién no hizo diferencia? Dios. Dios no hace diferencia. O eres de Cristo o no eres. Dijo Jesucristo, el que no es contra mí, el que no es conmigo, perdón, es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O eres de Jesucristo o eres del enemigo. Pero no puedes ser de los dos, ni puedes tener una religión si quieres ser de Dios. Dios no hizo diferencia entre ninguno de nosotros, dice, o entre nosotros y ellos. Dice, purificando por la fe sus corazones. O sea que lo que la palabra de Dios viene a hacer en ti y en mí, hermano, es que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y es poderosa como una espada de dos filos, la palabra de Dios es vida y es espíritu y ella viene a purificar nuestros corazones, amén. La palabra de Dios viene a purificar tu corazón. La religión, las tradiciones de los hombres no pueden purificar el alma, no pueden purificar a nadie porque ni ellos mismos se purifican. Solamente la fe en nuestro Señor Jesucristo es la palabra de Dios la que purifica nuestros corazones. Dice el 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres pudimos llevar? Mire, la religión pone yugo en el hombre. Cristo no pone yugo en el hombre. Es la religión la que pone yugos, hermano. Hay una frase de los comunistas de antaño, ¿verdad? Que el ex dictador, ya lo voy a llamar así, ¿verdad? Antes era revolucionario, pero es un dictador, así murió. El ex dictador de Cuba, Fidel Castro, él repetía esta frase marxista y comunista que decía, la religión es el opio de los pueblos. Así decía.
Esa frase comunista y marxista, socialista y lo que usted quiere llamarla, esa frase que en cierto aspecto tiene cierta verdad. Y el religioso se ofende por eso. Porque la religión, dice, es el opio de los pueblos. Y usted dirá, hermano, ¿qué opio? Opio es droga, por si no lo sabía. Es marihuana que te seda y te pone... Entonces, la religión es lo que hace. Le cede o le seda, como cuando tomas una pastilla para dormirte, ¿verdad? Te tomas esas, ¿verdad?, antidepresivas que te ponen... Ya no siento nada, ya no tengo preocupaciones. Eso es lo que hace la pastilla, eso es lo que hace el psicólogo. Te está envenenando con basura, te está drogando, te está metiendo droga. Eso es lo que hace el psicólogo. Pero Cristo, Jesús, la verdad del evangelio no es una droga, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego, hermano. Amén. Es cierto, la religión es la que pone, la que adormece, es el opio de los pueblos. Por eso, tristemente, a nosotros nos enseñaron una religión, hermano. Una religión que nos salva. Déjame decirte, todo lo contrario, la religión te condena. Porque la religión no es de Dios, la religión es del hombre. Si hubiera habido una religión, aquí hubiera dicho, la religión fulana de tal. Pero Dios no hace acepción de personas, sino que Él conoce el corazón de los hombres y no vino a poner un yugo. Así que si le dicen a usted esa frase, usted no se ofende y diga, tienes razón. Yo por eso no soy religioso, yo soy de la fe de Cristo. Yo soy hijo de Dios porque tengo el Espíritu Santo que Dios me ha dado para llamarle Abba, Padre a Él. Dice, versículo el 11 dice, antes creemos, dice, y si por si no sabía, este es el apóstol Pedro que está hablando aquí en Hechos, ¿ok, hermano? Este es Pedro hablando. Dice, el 11, antes creemos, dice Pedro, que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Amén. Todos podemos ser salvos por medio de la fe en nuestro Jesucristo, hermano. Todo el mundo puede ser salvo. No dice que todo el mundo está salvo. Dice que todo el mundo puede ser salvo por la fe de Jesucristo. Dice, creemos, dice Pedro, creemos. Y esa creencia no es que, bueno, yo creo, yo me imagino. No, esa es una convicción de fe. Esa es esperanza viva en Cristo, hermano. Creemos, estamos seguros, certeros de que así es. Que somos salvos por la fe de Cristo. Que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Claro, porque la fe, hermano, vino por gracia. No porque tú te la merecías, no porque aquel se la merecía, es por gracia, porque no mereciendo, porque dice Pablo en Romanos, siendo aún enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por medio de la sangre de Jesucristo, hermano. Usted y yo tenemos paz para con Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Usted puede vivir en paz, usted tenga paz en su vida, tenga paz en su corazón, aunque vengan las tinieblas y quieran oscurecerlo, aunque venga el enemigo a matarlo, usted tenga paz en su corazón porque usted es de Cristo, porque usted ha sido sellado con el poder de la palabra de Dios que edifica nuestros corazones. Dice el versículo 11, entonces toda la multitud cayó de callar, no que se cayó, como se para atrás, no, callarse, hermano, callarse. Cuando Pedro habló, dice la multitud, usted dirá, hermano, pero hermano, ¿de dónde sale esa multitud? ¿Cuánta gente había ahí? Hermano, la iglesia de Jerusalén era la primera iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo era judío, porque los apóstoles eran judíos y porque los primeros discípulos de Cristo fueron judíos, hermano. Por eso es que ahí fue donde comenzó la iglesia. Y Pedro no era el papa, pero era un líder, era un siervo, era ungido por el Espíritu Santo. Y cuando cayó, cuando habló ya lo que tenía que hablar, pero cuando él terminó de hablar,
dice, entonces toda la multitud se cayó, dice el 12, ¿verdad? Y después dice, oyeron a Bernabé y a Pablo. Yo les digo una cosa, cuando Pedro habló, obviamente todos escucharon, pero cuando terminó de hablar, todos comenzaron a dar su opinión. Pero después callaron para darle lugar a otro siervo del Señor, a otro siervo de Cristo. Y ese siervo, ¿verdad? O esos siervos fueron, en este caso fue Bernabé y Pablo, de nuevo, volvieron otra vez a tomar la palabra. Y dice, la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Pablo y Bernabé, o si quiere poner Bernabé y Pablo, no importa el orden, daban testimonio como siervos de Dios de lo que Dios había hecho por medio de ellos, no a los judíos que estaban en Judea o en Jerusalén o en Israel, sino a lo que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles, los no judíos. O sea que de Jerusalén salió la iglesia al mundo entero. Y del mundo entero, hermano, la iglesia va a volver a Jerusalén. Mira lo que le estoy diciendo, palabra profética de Dios. No lo escribí yo, eso es en la Biblia. Dice el 13, y cuando ellos callaron, o sea, Bernabé y Pablo, Jacobo respondió. Ahora viene y habla ¿quién? Otro siervo, otro pilar de la iglesia. Él no era apóstol, no era el apóstol Jacobo. Usted sabe que Santiago y Jacobo es la misma persona, ¿verdad? Es la misma persona. Jacobo y Santiago es el mismo nombre, mejor parecido, porque hay varios Santiago y varios Jacobos. Pero el nombre es el mismo. Si lo quiere decir en un idioma más judío, Santiago, más hispano o más modernizado, Jacobo, pero es el mismo nombre en sí. Cuando callaron ellos, ¿verdad? Después dice, Jacobo respondió. Jacobo, según Mateo 13:55, era uno de los 4 medios hermanos de Jesús. Porque en Mateo 13:55 dice la palabra de Dios, y este no es Jesús, el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Simón, José, Jacobo o Santiago, ¿verdad? Y Judas, 4 hermanos. Entonces, este es el medio hermano de Jesús. Aunque se escandalicen mucho, pero es la verdad. Diciendo, ¿verdad? Varones hermanos, le está hablando a todos. Oídme, Simón, ¿quién es Simón? El primero que habló, que es Pedro. Simón es el mismo Pedro, apóstol Pedro. Simón, porque él comenzó a hablar, ¿no? Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Amén. Pedro ha contado cómo Dios lo usó para llamar, dice, para llamar o para tomar de ellos, o sea, de los gentiles, de los que no eran judíos, pueblo para su nombre. La iglesia, hermano, es el pueblo de Dios. La iglesia son los hombres y mujeres de fe. La iglesia es el pueblo de Dios y es la del nombre de Jesús. Si usted es del nombre de Jesús, usted es pueblo de Dios. Si alguien dice yo creo en Dios pero no creo en Jesús, no es pueblo de Dios, aunque crea en todos los santos y en todos los ángeles del cielo. No puede. Es pueblo para su nombre, hermano. No dice para la iglesia fulana de tal, no dice para la denominación fulana de tal, sino pueblo para su nombre. Amén. Para que el nombre de Jesucristo sea glorificado, hermano. Amén.
en medio de su pueblo. Entonces vemos que habló Simón Pedro primero, después la multitud comenzó, ¿verdad?, a hablar de lo que Pedro dijo, después callaron, comenzó a hablar Pablo y Bernabé otra vez, ya en medio de la congregación de todos, ¿verdad? Y después habló Santiago o Jacobo, mi hermano del Señor, y esto es lo que concluyó toda la iglesia. Versículo 19. Por lo cual yo juzgo, este es Jacobo, ¿verdad? Siempre hablando. Por lo cual yo juzgo, dice, que no se inquiete a los gentiles. Está hablando un judío con judíos, porque todos ahí eran judíos, era la iglesia de Jerusalén, ahí estaban los apóstoles judíos, ahí estaba la iglesia judía, cristiana obviamente, pero judía, de judeos, y el hermano del Señor. Entonces yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que se convierten a Dios. Lo que Dios va a ver en el corazón de cada creyente, o que se dice creyente, o que se cree creyente, Dios lo que va a ver en el corazón es que si de verdad tú te has convertido a Dios. ¿Qué es convertirse a Dios? Sería la pregunta en este caso. Vamos a verlo despuesito. Así dejémoslo ahorita. Dice en el versículo 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Lo que el primer concilio de la iglesia en Jerusalén, este es el primer concilio de la iglesia, hermano, en toda la historia de la iglesia hasta hoy día, el siglo XXI, desde los apóstoles hasta nuestros días, este fue el primer concilio de la iglesia cristiana, porque todos aquí eran seguidores de Jesucristo. No seguían a hombre, no seguían a Pedro, no seguían a Juan, no seguían a Santiago o Jacobo, no seguían más que a Jesucristo y seguían la palabra de Dios. Dice que se aparten de contaminación. Hermano, si usted practica la idolatría, si usted practica la fornicación, si usted come animal ahogado o usted come sangre, ya sea cruda o cocinada, no importa, usted es contaminado de pecado y abominación ante Dios. Eso es lo que la iglesia decidió en ese momento, porque usted va a leer más adelante que eso, todos llegaron a firmar ese acuerdo. Y fue la primera, por decir, carta de lo que la iglesia establecía para todas las iglesias, porque en cada lugar se le llamaba iglesia de aquí, iglesia de allá, de Efesios, de iglesia de Pérgamo, iglesia de Esmirna, iglesia de Tiatira, la iglesia de Jerusalén, como se llamaba, iglesia de Antioquía, eran las iglesias de Dios. Y ninguna se decía, nosotros somos la religión oficial o nosotros somos la iglesia oficial. Amén. Ninguno reclamaba su iglesia. Simplemente somos iglesia del Señor. Usted mira a los santos que venden ahí, ¿verdad? Usted puede ir y decir, bueno, yo quiero a San Pedro. Me llevo a San Pedro a mi casa para ponerle veladora y rezarle. Usted dice, bueno, yo no quiero a San Pedro, yo quiero a San Pablo. San Pablo me hace los milagros a mí, me quiero llevar a San Pablo. Y se va y dice, no, pues me gusta esa imagen de San Judas Tadeo. Esa es la que tiene ahí. Se mira de poder, ese me va. Hermano, usted agarra todas esas imágenes, todas esas estatuas que son hechas por mano de hombre. Y usted agarra ¿cómo se llama eso? Ese líquido solvente o disolvente de pintura, ¿verdad? Y usted con una garra, ¿verdad? Y el disolvente de pintura, le quita toda la pintura con que los pintaron. Todos esos muñecos se miran igualitos. Eso es lo que hace el hombre. Adora ídolos.
No, pero es la imagen de fulano. Es ídolo. Todo lo que el hombre hace con sus manos se llama ídolo. No puede postrarse ante ellos porque es abominación ante Dios. La fornicación es la segunda. Fornicación viene de la palabra pornía, que es más que nada, para que lo entendamos completo y totalmente, es inmoralidad sexual. No importa si es pedofilia, si es qué sé yo, homosexualismo. No importa, ¿verdad? Si es ¿cómo le llaman eso? Bueno, todas esas cosas. No importa cómo le llame usted, todo lo que es inmoralidad sexual, todo lo que está fuera del matrimonio es pecado de condenación, es abominación ante Dios, hermano. Y la otra es, o la siguiente es ahogado. No se puede comer un animal ahogado, ¿ok? Yo sé que hoy en día nadie se come, bueno, tal vez en otros lugares que no hay civilización tal vez, ¿verdad? Pero es raro que lo hagan. De todos modos, los paganos probablemente sí lo siguen haciendo en algunos lados. Y también el cuarto fue la sangre, hermano. La palabra de Dios, sea Antiguo o Nuevo Testamento, estos cuatro no son rituales, ni de hombre, ni son de Dios, sino que son mandamientos del Espíritu Santo para la iglesia. No podemos comer sangre ni cruda, ni tomada, ni cocinada, ni como se le ocurra. Son abominación ante Dios. Y esta carta se firmó por mano de todos ellos y fue enviada a todas las iglesias donde los apóstoles llegaban con el evangelio nuevo a aquella región, a aquella ciudad, a aquella nación. Llevaban esta carta, que era la carta básica para todo cristiano. Porque en esto, hermano, en estas cuatro cosas, es que podemos nosotros agradar a Dios. Dios no ocupa rituales, Dios no ocupa prácticas, Dios no ocupa ceremonias, ¿ok? No que no hayan por ahí ceremonias, ¿verdad? Porque el matrimonio pues se puede hacer una ceremonia, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de ceremonias que te llevan a la salvación, quiero decir, que sean parte de la iglesia para el creyente. Dice el versículo 22, entonces, dice, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, que era la iglesia de Antioquía, iglesia de gentiles, de donde venía Pablo y Bernabé. Con Pablo y Bernabé, dice que a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales de entre los hermanos. O sea que cuando decidieron todo, enviaron con Pablo y Bernabé de regreso a la ciudad o a la iglesia que estaba en Antioquía, enviaron a dos varones, dice principales, miren lo que dice ahí, principales entre los hermanos. Aunque la iglesia puede tener voz y voto, pero Dios siempre, para dar testimonio de su palabra, tiene que escoger varones o tal vez mujeres, ¿verdad? Pero que sean llenos del Espíritu Santo, hermano. No que toda la iglesia pueda opinar y aquí se hace lo que dice la iglesia, porque entonces se haría la iglesia a su gusto. O la iglesia al gusto del pastor. O pastor al gusto de la iglesia. ¿Cómo me quieren? Bueno, que sea de Cristo, ¿verdad? Que sea palabra de Dios. Es todo lo que se quiere, que sea palabra de Dios. Dice ahí que le pareció bien, primero a quiénes, a los apóstoles. ¿Por qué los apóstoles? Porque ellos fueron los primeros ungidos del Señor Jesucristo para ir y llevar el evangelio. Pero sabemos que ellos 12 no era suficiente para llevar el evangelio al mundo. ¿Qué hicieron ellos? Levantaron ancianos. Dice ahí, apóstoles y ancianos. A los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? No era aquel viejito con bastón. No es el abuelito exactamente. Pero eran hombres maduros, tal vez grandes, pero más que grandes enferman. Amén.
Elegidos ¿para qué? Para guiar al rebaño del Señor, para guiar a la iglesia, para guiar a los creyentes por medio de la palabra, de la predicación del evangelio de Jesucristo. Esto es lo que va a dirigir nuestra vida, nuestra conducta, la palabra de Dios. Y por tercero, dice que esto fue aprobado también con toda la iglesia. Los apóstoles, los ancianos, con toda la iglesia. Esto quiere decir, hermano, que la mayoría estuvo de acuerdo. Primero apóstoles, después los que estaban debajo en autoridad de los apóstoles, y tercero, toda la iglesia. Pero Dios siempre escoge varones principales, acuérdense, llenos del Espíritu Santo, para que administren la palabra de Dios a la iglesia. No es que todos dieron su voto, no es que vamos a hacer voto, pues a ver, el que estén del lado de la circuncisión, háganse aquí, los que están de la incircuncisión o no circuncisión, hagan de este lado, escriba su nombre en un papelito, vamos a contarlo y la mayoría gana. No, hermano, es que esto no es de mayoría. Pero les digo una cosa, que allí adentro obviamente había unos que no estaban de acuerdo. Pero ¿quién fue el que ganó? La voluntad de Dios, el Espíritu Santo, la ordenanza de Dios para la iglesia es lo que tiene que ganar, es lo que tiene que tener peso, lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, hermano. Por medio de los hombres y mujeres que sirven en la iglesia del Señor. Vemos de que el Señor escogió a Pablo para que él fuera a los no judíos. Dios, o el Señor Jesucristo, él mismo, ¿verdad?, escogió al apóstol Pablo para que él predicara el evangelio y el nombre bendito de Jesús a los no gentiles. Y los demás, Simón Pedro, Juan, Santiago y todos los demás, quedaron predicando a los judíos. Vamos al versículo, ahí vamos en el capítulo 28 de Hechos, ahí mismo en Hechos 28, perdón, 26, quiero decir. Hechos 26. El apóstol Pablo estaba contando cómo había sido su vida antes y después, cuando conoció o cuando Cristo se le manifestó a su vida. No es que Pablo andaba buscando a Jesús, no es que Pablo quería saber la verdad, sino que la verdad lo enfrentó a Pablo. Jesucristo, la verdad, fue el que tuvo el encuentro con Pablo, el que lo enfrentó, el que le puso una pared para que Pablo se detuviera, porque Pablo era un hereje. ¿Sabe usted que Pablo era un hereje? Sí, él pertenecía a una secta, así dice la Biblia. Y la secta era una secta judía llamada los fariseos. Cuando usted escucha la palabra secta, no es la iglesia de Dios, no es el pueblo de Dios. Podrá estar en el pueblo de Dios, pero no es de Dios. Una secta es una herejía, es algo que el hombre levanta contra la verdad de Dios, contra la palabra y la autoridad de Dios. Dice aquí el apóstol Pablo, Hechos 26:4.
Mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pablo está contando su vida antes de Cristo, antes de conocer a Cristo. ¿Cómo él era él? Dice que él desde su juventud, dice que los judíos pueden testificar. Yo me terminé de criar en mi nación, dice, en Jerusalén. Dice, la cual ellos pueden justificarla, dice, pueden dar testimonio, ¿verdad? Dice que él se crió, dice, conforme a la más rigurosa secta, dice, de nuestra, mira lo que dice, de nuestra religión. De nuestra religión viví fariseo. Vemos de que Pablo está contando de su vida, que desde joven él fue criado en Jerusalén, hermano. Imagínense, fue criado en el judaísmo, fue criado en una secta, fue criado o enseñado en una herejía judía, una secta judía. Cuando Dios le dio a Moisés los mandamientos, las leyes, los estatutos y las ordenanzas, Dios no le dio a Moisés ninguna religión, hermano, sino que con el pasar de los siglos, los judíos se fueron desviando de la verdad de Dios, se fueron desviando de la sana doctrina, se fueron alejando del camino verdadero del Señor, se fueron alejando del propósito de Dios y comenzaron a hacer sus religiones. Yo soy fariseo, decía uno, otro decía, yo soy saduceo. Y así, hermano. Y cuando vino Cristo, había un cisma entre los judíos. Cuando vino Cristo, había ya herejías, sectas, a las cuales Pablo perteneció. Jesús no vino a pertenecer a ninguna secta. No perteneció ni al fariseo ni al saduceo. Cristo es el Cristo. Cristo es el Dios de la gloria. Él vino a demostrar un camino, una fe, una convicción, una esperanza viva en el poder de su sangre, en el poder de su espíritu que resucita a los muertos y con su sangre perdona pecado a todo aquel que cree en él y recibe su sangre como el pago por sus pecados. Muchos de nosotros nos enseñaron que había una única religión, lo cual los judíos también decían que tenían una única religión, judaísmo. Mas sin embargo, estaban divididos. Porque usted se fija, en el templo de Dios, los sacerdotes, desde el sumo sacerdote hasta el sacerdote más joven, habían bandos, saduceos, fariseos o escribas, etcétera, etcétera. Claro, pero estas dos son las más poderosas, los fariseos y los saduceos, hermano. Por eso es que más son las mencionadas, pero habían ya de todas. Y Cristo vino a poner un alto al judaísmo. Es más, Cristo vino a poner alto a la religión. Cristo vino a poner un alto a la religiosidad. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie va al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesús. Tal vez algunos de ustedes se puedan identificar con el apóstol Pablo. Tal vez algunos de ustedes se puedan identificar con el apóstol Pedro. Tal vez con algún otro, Silas, Bernabé, qué sé yo. Yo en cierto aspecto me identifico con Pablo, porque yo también fui criado en una religión. No digo el nombre,
Yo fui criado con líderes religiosos y las líderes religiosas, ¿verdad? Ya saben cómo se llaman. Los de la sotana, pues. Y me pregunto, ¿y cuándo Cristo anduvo con sotana? ¿Cuándo Pablo anduvo con sotana? ¿Cuándo Pedro anduvo con sotana? Si la sotana la llevaban los sumos sacerdotes judíos y todos los fariseos, ellos son los que andaban sotana, hermano. Ni modo que Pablo le quitó la sotana al sumo sacerdote, porque cuando Pablo murió, todavía estaba el judaísmo, todavía estaba el sumo sacerdote judío, todavía estaba toda la región judía, todavía estaba, no había sido destruida, todavía estaba el templo de Jerusalén, todavía estaba la religión judía en su poder, aunque habían perdido poder, porque Pablo comenzó a evangelizar a los gentiles, a los cuales también ellos procuraban, los hacían, dice, prosélitos de ellos, doblemente hijos del diablo, dice la Escritura. Y también a los judíos los tenían engañados en su religión. Y así también hemos sido creados en una falsa religión, una religión que no aparece en la Biblia, sino que es mandamiento de hombre. Dice el versículo 6, ahora por la esperanza, ahí está otra vez la palabra, por la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermano? Nuestra esperanza es el Cristo vivo, el Cristo de la gloria, el Cristo que está en poder, el Cristo resucitado de los muertos, el Cristo que está sentado en el trono de gloria, el Cristo que tiene todo el poder y la autoridad en el cielo y en la tierra. Esa es nuestra esperanza. Pero la esperanza del pueblo judío en ese entonces, del pueblo religioso, porque el judaísmo, ¿qué fue lo que hizo? No hizo gente de fe, hizo gente religiosa. Todos creían en una religión, por eso rechazaron al autor y consumador de la fe, por eso rechazaron a nuestro Jesucristo. Y dice Pablo, era por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento, dice, esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Tratando de acortarlo porque hay mucho que hablar de las palabras de Pablo, hermano. Hay demasiada información rica, poderosa. La multiforme sabiduría de Dios está aquí en pocas palabras, hermano. Esta palabra, hermano, nunca vamos a terminar de exponerla toda al mundo entero. O sea, que nuestra vida no va a bastar para exponer toda la palabra de Dios, hermano. Porque entre más la escudriñamos, entre más la comprendemos, entre más sabiduría y entendimiento de Dios recibimos, más amplia, más profunda, más extensa se nos hace. Porque son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, que son inescrutables sus juicios e incansables sus caminos. Esa esperanza que tenía, dice, en Dios nuestros padres, que iba a alcanzar a las 12 tribus. Imagínense que tan cortos de entendimiento que ellos nunca pensaron, los judíos, cuando Cristo vino, jamás imaginaron que el Cristo esperado por Israel venía también al mundo entero. Ellos pensaban que solo era para sus 12 tribus. Entonces ellos recibieron una esperanza distorsionada. A mí me enseñaron desde chiquito que fuera de mi religión no había salvación. Ahora ya enseñan otra cosa, que son hijos de Satanás. Disculpe la palabra, pero eso es lo que dice la Biblia. Porque las dos son mentiras. Eso es todo. Eso es todo. Ninguna de las dos es verdad. Ni lo que enseñaron ni lo que enseñan ahora. Todo es mentira, es falsedad. Dice, la esperanza que tenemos nosotros, usted y yo tenemos una esperanza muerta. ¿Por qué? Porque si no
cumple los 10 mandamientos, porque si no obedeces a la tradición de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos tienen por mayor autoridad que la palabra de Dios la tradición o las tradiciones de la iglesia. ¿Y sabes lo que Pablo, siendo fariseo, religioso, sabes lo que Pablo tenía? Una esperanza torcida, esperanza solo para las 12 tribus. Usted y yo teníamos una esperanza torcida, que si no cumplías con las tradiciones o la tradición de la iglesia. Pero mira, los judíos también, que se habían desviado ya de la verdad de Dios, cuando vino Cristo ya estaban lejos del camino de Dios, ellos también tenían tradiciones escritas. Ellos ya no se guiaban por solamente la palabra de Moisés o el Antiguo Testamento y los profetas y los salmos. Ellos no solo se guiaban por eso, hermano. Ellos tenían aparte las tradiciones judías. Y la religión falsa, ¿qué es lo que tiene? Tradiciones de la iglesia, dice. Pero esto estaba en segundo lugar. Ahora, Pablo nos habla que esa esperanza que ellos tenían por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, esa esperanza, hermano. Si usted lee Isaías dice, y en tu nombre esperarán las naciones. Hablando de Cristo Jesús que había de venir. El profeta Isaías profetizó, y en tu nombre esperarán las naciones. O sea que Isaías profetizó que esto no era solo para israelitas judíos de sangre abrahámica, sino que era para todas las naciones del mundo que creyeran en el Mesías judío. Amén. Todos aquellos que creyeran en el Mesías Jesucristo, esos iban a ser salvos, iban a recibir la esperanza de la promesa hecha a los antiguos profetas, comenzando desde Abraham y Moisés. Esta gente dice ahí en el versículo 7, promesa cuyo cumplimiento esperan que alcanzarán nuestras 12 tribus. Dice, mire, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Oye, hermano, esa es la religiosidad. Esa es la religiosidad. Cuando decimos somos siervos de Dios, usted y yo servimos a Dios de día y noche, ¿o no? Sí, pero no religiosamente. Nosotros servimos a Dios de día, de noche, de lunes a domingo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 del año y el bisiesto también. Nosotros servimos de día y de noche, todos los días, a un Dios vivo en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca Dios Padre que le adoren. Esta gente religiosa o fanática, que es la palabra igualita, ¿verdad? Son la misma palabra. Es gente que no conoce a Dios, que piensa que por sus obras, que piensa que por sus rituales, que por seguir sus tradiciones de su iglesia que impusieron los hombres que están dirigiendo las iglesias o esas iglesias o la iglesia como se llame, creen que por eso van a ser salvos. Nuestra esperanza está puesta en Jesucristo por la resurrección de los muertos. Nuestra esperanza viva está puesta en Cristo por la resurrección de los muertos, solamente porque Él derramó su sangre, murió en la cruz y resucitó al tercer día para el perdón de nuestros pecados. Es que nosotros tenemos la esperanza viva y no torcida que la religión y las falsas iglesias enseñan. No importa cómo se llame la iglesia, si no enseña conforme a la palabra de Dios, sino que enseña conforme a sus tradiciones históricas o que tengan 1000 años, 2000 años, no importa. Las tradiciones vienen desde los judíos, no vienen de Cristo ni de los apóstoles, como ellos nos enseñaron. Ellos hablan en contra de los judíos, hablan mal de los judíos cuando ellos mismos siguen las mismas pisadas de error y de engaño que cometieron los judíos, hermanos. Por eso nosotros no tenemos religión, sino que tenemos a Cristo vivo. Es Cristo vive el
Cristo vivo, el que vive en nuestros corazones. Cristo vivo vive en nuestros corazones. Pablo era religioso. Mira lo que dice Gálatas, vamos rápido a Gálatas, lo voy a cortar ya. Gálatas capítulo 1, versículo 8, dice el apóstol San Pablo, dice, mas si aún nosotros, hablando de nosotros los apóstoles, obviamente, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, les anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito. Así es, maldito. No lo digo yo, lo dijo Pablo. ¿Quiere acusarme de decir algo malo? Dígale a él, dígale a él, dígale a él. Míralo a él, míralo a él. Porque anatema, yo no sé por qué se pusieron anatema. ¿Por qué pusieron anatema? Para que no le duele para no golpear la religiosidad del hombre. Ay, no diga maldito, diga anatema. No, es lo mismo. No te haces tonto, pero es lo mismo. Maldito si estás en una religión, porque Dios y Cristo nunca dejaron religiones, ni a Moisés ni a los apóstoles. Si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel que venga del cielo, trae otro evangelio diferente al que hemos enseñado, al que le hemos predicado, sea maldito. Yo te pregunto, esta palabra que se ha hablado ahorita, ¿es un evangelio diferente al de Pablo? ¿Es un evangelio diferente al de Pedro? Confronta con la Escritura. Este es el evangelio de la esperanza viva puesta en Cristo. Y dice el versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora, lo repito. Esto por si no les quedó claro a los religiosos. Si alguno les predica, ya no dice si nosotros o un ángel, cualquiera, alguien que se le ocurra predicar diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Hay una maldición ahí. ¿Y sabes qué? Es una profecía de maldición. Así es, hermano. Si alguien predica un evangelio diferente del que hemos predicado, del que predica Pablo, del que predica la verdadera iglesia, a la iglesia, del que predica el predicador, del que predica el mensajero, del que predica el evangelista, otro evangelio diferente que predica el maestro de la palabra de Dios. Hay una promesa de maldición. Esta es una promesa, es una profecía de maldición al que tuerce la Escritura. No dice que el que predique otra iglesia, que el que predique una denominación, no dice el que predique una religión, dice el que predique un evangelio. ¿Qué es un evangelio? El evangelio es el mensaje de Dios. Que Dios vino al mundo, se manifestó en carne, en nuestro Jesucristo, padeció, fue crucificado, murió en la cruz, fue enterrado, todo conforme a la Escritura, y resucitó al tercer día conforme a la Escritura, dice Pablo, Corintios 15, y resucitó para nuestra justificación por medio de la fe en su sangre. Versículo 14 dice, y en el judaísmo, dice Pablo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Hermano, la religión que usted recibió
como yo lo recibí de mis padres cuando era niño, no, ahorita ya no recibo nada, ¿verdad? Pero todos de niños, por la mayoría, ¿no? Yo creo, recibimos una religión de nuestros padres. Y éramos celosos. Usted no sabe el celo que yo tenía. Usted no sabe el celo que me ardía cuando me confrontaba la palabra de Dios, hermano. Porque usted tal vez no fue criado con sacerdotes y monjas, pero a mí me devoraba el celo, hermano. Y por eso hablo así y hablaré así hasta la muerte. Hasta que venga Cristo, no pararé de hablar el evangelio de nuestro Jesucristo. No voy a parar, no detendré de hablar el evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que lo cree. Eso es lo que era Pablo, hermano. Eso es lo que era Pablo. Y termino con Santiago, capítulo 1, versículo 26. Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso, hermano, este es Santiago. Santiago no era religioso. Dice, si alguno se cree, allá ustedes, yo no. Pablo no se, cuando conoció a Cristo, ya no era religioso. Dice, porque todo lo que yo he aprendido, todo lo que me había enseñado, dice, lo tengo como basura por el pleno conocimiento del Señor Jesucristo, mi Señor y mi Dios, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganarme a Cristo. Si alguno se cree religioso, pero no se creyó religioso, no era religioso. Tal vez lo fueron con el judaísmo porque ellos creían que era la verdadera religión. Pero cuando vieron a Cristo, todos conocieron el camino, la verdad y la vida. Si alguno se cree religioso o fanático de su iglesia o de su religión o de su, qué sé yo, entre ustedes, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. No dice engaña a la gente, dice engaña su corazón. ¿Por qué? Porque cree que su religión lo va a salvar y que su religión es la única y que no hay otra religión fuera de él o de ellos. Dice, se engaña a su corazón, dice. Dice, la religión del tal, del fulano, del mengano es vana. La religión, dice, pura y sin mácula, o sea, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha. ¿Mancha de qué? De pecado, no de tinta. Mancha de pecado del mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo hay pecado. ¿Qué ofrece el mundo? Pecado. ¿Qué andas haciendo en el mundo? El que se constituye amigo del mundo se autoproclama enemigo de Dios, hermano. Amén. El que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, dice el apóstol Juan. O servimos al mundo o servimos a Dios. O somos de Cristo o no lo somos. O somos por convicción esforzados en hacer la voluntad de Dios y escuchar el llamado de Dios, escuchar la voz de Dios, escuchar al Espíritu Santo que nos habla de día y de noche. Si hacemos caso omiso a la voz del Espíritu Santo, no somos de Dios. Si hacemos caso omiso a la palabra de Dios, al evangelio de nuestra salvación, en vano hemos creído, en vano te llamas religioso. Pongamos de pie, vamos a orar, darle gracias a Dios por su bendita palabra. Vamos a darle gracias a Dios por su bendición, hermano. Pídale perdón a Dios si le ha fallado. Si ha fallado sus servicios, no me traiga trapos de inmundicia. Reconozca que ha fallado delante de Dios y pídale perdón a Él porque no tiene excusa de fallarle a Dios. Padre eterno, bendito Dios todopoderoso, en el nombre de Jesucristo.